Bueno, hemos llegado al último tema del curso y esta semana vamos a abordar las diferentes actividades que debemos desarrollar a la hora de hacer una auditoría de un sistema de gestión, ya sea un sistema basado en una sola norma o en un sistema integrado. En este sentido, la norma ISO que guía el proceso es la 19011 y este documento pues proporciona orientación para la gestión de un programa de auditoría, que es lo que es como por así decirlo el mapa que vamos a seguir en el proceso de auditoría. Nos ayuda la norma también en las etapas de planificación y también en la misma etapa de realización de estas auditorías en sistemas de gestión. Así como también pues, nos ayuda a orientarnos en la definición de la competencia y la evaluación de un auditor y el equipo auditor. Ustedes cuentan con esta norma como parte de la información que coloqué en el aula virtual de esta semana. Muy bien, en esta diapositiva vemos una visión global de todas las actividades por las que debemos de pasar para el desarrollo de una auditoría de un sistema de gestión. Entonces tenemos pues la etapa de inicio de la auditoría, la revisión de la documentación, la preparación de las actividades de la auditoría in situ, o sea, ya en el sitio, en la organización, en la empresa, la realización de las actividades, la preparación, aprobación y distribución del informe de auditoría, la finalización de la auditoría y las realizaciones de seguimiento de las actividades de la auditoría. Ahora vamos a ver cada una de ellas con más detalle. Primero, pues es importante señalar que el programa de auditoría contiene a su vez una serie de objetivos, los cuales definen qué es lo que se va a lograr con la auditoría. Por ejemplo, estaríamos hablando de la determinación del grado de conformidad del sistema de gestión que tiene implantada pues, la organización. Y eso lo vamos a definir con respecto a una serie de criterios de auditoría. Otro objetivo podría ser la evaluación de la capacidad de ese sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, contractuales. Obviamente va a depender mucho de la norma implementada, ¿verdad? Si es la 9000, va a estar orientada hacia temas de calidad de productos y procesos y de servicios. Igualmente, si tenemos implantada pues la 14001 o la 45001 o si es un sistema integrado. Otro objetivo podría ser la evaluación de la eficacia de ese sistema, pues para lograr los objetivos especificados también de acuerdo al perfil de cada una de las normas implantadas en la organización. Otro posible objetivo podría ser la identificación de áreas de mejora del sistema de gestión, que normalmente, digamos, ese es un tema muy recurrente a la hora de hacer una auditoría, identificar qué es lo que se puede mejorar para que el sistema pues madure y mejore integralmente. Otro aspecto a considerar es el alcance de la auditoría. Por alcance estamos hablando, bueno, o sea, qué es lo que nos describe la extensión y los límites de la auditoría, por ejemplo, en términos de las localizaciones físicas. Puede ser que sea una organización que tenga varias sucursales o varias áreas físicas desagregadas en una localidad y el alcance nos va a decir si es en todas esas áreas o si es en algunas en específico. Otro alcance podría ser, digamos, por unidades organizativas, por actividades y procesos a ser auditados. Recordemos que muchas organizaciones se estructuran, digamos, por proyectos o por productos, no necesariamente por áreas físicas, entonces eso también tiene que ser considerado. Y también hay que tomar en cuenta el periodo de tiempo cubierto por la auditoría, ¿verdad? Uno plantea pues hacer auditorías del sistema completo por lo menos una vez al año, pero eso no quiere decir que todo lo tengamos que hacer en el mismo momento. Podemos también hacer una desagregación
y digamos, por trimestre hacer una auditoría en áreas específicas hasta finalmente en el año tener cubierto todo el sistema. También, y es algo que no mencioné en la diapositiva anterior, el tema de los criterios. Antes de realizar la auditoría es necesario pues definirlo, porque eso es lo que nos va a guiar en la identificación de los hallazgos. Estos criterios deben definirse entre el cliente, o sea, la organización que va a ser auditada, y el líder del equipo auditor, de acuerdo a los procedimientos del programa de auditoría. Vean que estas auditorías pueden ser externas o pueden ser internas, llevadas a cabo por personal eh, propio de la organización que tenga formación en procesos de auditoría. Eh, Cualquier cambio, digamos, de los objetivos, del alcance o de los criterios de la auditoría, pues debe acordarse por las partes. Y como ejemplos de criterios tenemos las políticas, los procedimientos propios de la organización, los requisitos del sistema de gestión. Ya hemos visto durante las semanas del curso cuáles son esos requisitos y cómo esos valga la redundancia, deben ser satisfechos. Tenemos también requisitos contractuales, sobre todo relacionados con temas de procesos o de características de productos o de servicios. Esos pueden ser también criterios que nos ayuden a identificar si se están cumpliendo o no y generar hallazgos. Tenemos códigos de conducta o de negocio que sean aplicables, dependiendo del sector en que se encuentre la organización, pues posiblemente habrán especificidades o particularidades, digamos, que se tienen que considerar a la hora de realizar una actividad en la empresa. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Las leyes y los reglamentos, sobre todo a nivel nacional y local, sabiendo pues que cuando hay un cambio en alguna legislación, pues posiblemente las auditorías también van a sufrir alguna modificación a la hora de identificar hallazgos. Sería como muy extraño que revisando las auditorías de años anteriores, con respecto a la realización de una auditoría este año y se sabe que hay una nueva legislación que afecta a la organización, no se den, digamos, matices o cambios en los hallazgos encontrados, además pues de normas específicas que se consideren, ¿verdad? También como parte del alcance de la auditoría. También pues resulta necesario considerar los factores que determinan la viabilidad de la auditoría. Por ejemplo, que haya suficiente información, o sea, que la información esté disponible y que sea apropiada para planear la auditoría, que exista cooperación adecuada con la organización auditada, tanto si se trata pues de una auditoría interna como una externa. En ese sentido, pues el personal y la alta dirección tienen que estar anuentes a facilitar la información y el libre tránsito del equipo auditor. También prepararse para que en esas fechas que se definan, pues el personal de la organización esté disponible para entrevistas o para testificaciones. Y pues obviamente que haya disponibilidad de tiempo y de recursos adecuados para la ejecución de todas las etapas de la auditoría. Bueno, la selección del equipo auditor tiene también varias consideraciones. Tenemos características como los objetivos, el alcance, los criterios y la duración estimada del proceso de auditoría. Eso influye en la selección de las personas participantes. Los requisitos legales, reglamentarios, contractuales y de la certificación o acreditación que se están tratando de analizar a través de este proceso. Si la auditoría es combinada o conjunta, si se trata de un sistema, digamos, que responde a una sola norma o es un sistema integrado, porque, por ejemplo, yo podría ser un experto en la norma ISO 9001 y la auditoría requiere, porque es una organización que tiene un sistema mucho más amplio, que tal vez tiene una 14000, yo no sé nada de eso y entonces
obviamente vamos a requerir a un miembro más que sea experto en la otra norma. En este caso, pues no es necesario que los miembros de un equipo auditor sepan de todo. En realidad, por eso es un equipo y la idea es que esté conformado de una manera balanceada que le permita pues ser eficiente en el proceso. Habría que asegurar también la independencia del equipo auditor. Esto, y digamos, lo podemos manejar a través de contratos de confidencialidad y también definiendo muy bien los roles. Este es un tema, digamos, muy sensible, sobre todo cuando se trata de equipos auditores que son internos, ¿verdad? Que son trabajadores, colaboradores de la propia organización que están auditando procesos. Eh, Hay que tratar de todas las maneras posibles, evitar que hayan presiones para estas personas, porque al ser parte de la empresa, si detectan situaciones ahí complicadas, pues tienen que tener la suficiente independencia para poder decir, bueno, esto está pasando y debe resolverse o mejorarse. Por eso es que se requiere pues un equipo con una competencia global. El idioma, por ejemplo, la comprensión de las características sociales y culturales de la organización auditada son fundamentales. Puede ser que yo identifique miembros o un equipo auditor muy eficiente, muy competente, pero son personas que no hablan el idioma, digamos, pueden ser, no sé, China o gente que hable árabe, de nada me va a servir traerlos para hacer una auditoría externa porque tenemos esta barrera de lenguaje y posiblemente hasta cultural. Tenemos que también considerar la capacidad para interactuar eficazmente, o sea, si es una persona muy reservada, muy callada, que no se sabe, digamos, comunicar ni oral ni por escrito, pues entonces difícilmente, por más que sepa de una norma, de un proceso, va a poder ser parte de un equipo y trabajar de manera eficiente para aportar resultados. Una de las primeras etapas del proceso de auditoría es el contacto con el auditado. En este sentido, pues su propósito es establecer canales de comunicación, confirmar cuál es la estructura jerárquica dentro de la organización, informar acerca de fechas y duración de las diferentes etapas de la auditoría, la composición del equipo auditor, solicitar pues acceso a documentos pertinentes que van a tener que ser revisados antes y durante la auditoría, determinar las reglas de seguridad aplicables, sobre todo cuando se tenga que hacer in situ pues alguna entrevista, alguna testificación, alguna observación en áreas que podrían ser un poquito más peligrosas. Acordar la existencia de observadores y la necesidad de guías para el equipo auditor, o sea, gente de la misma organización que esté pues apoyando al equipo auditor para llevarlos a diferentes áreas o para pues contactar a diferentes personas que requieran ser entrevistadas. Y básicamente, pues ese contacto inicial implica hacer todos los preparativos previos al proceso que se va a auditar. Esta etapa es importantísima y, ojo, todavía no estamos en la auditoría in situ, en el sitio, estamos en una etapa previa. La revisión inicial de los documentos pues tiene ese propósito, o sea, determinar si el sistema, por lo menos a nivel documental, es conforme, o sea, si tiene todo lo que debería tener según los criterios de la auditoría, que en este caso obviamente es uno que no puede faltar en la norma en la que la organización está certificada o acreditada. Estamos hablando también hasta de normas. Entonces, todos los debes, el equipo auditor o la persona que hace esa revisión documental debe confirmar que están documentados, ¿verdad? Si hay un debe que no tiene un documento, que no tiene una forma de soporte de información en ese sistema, pues entonces ya comenzamos a ver que
el sistema como tal no está completo y tal vez no sería adecuado hacer una auditoría ya en el sitio sabiendo que existen limitaciones de ese tipo. La documentación que se revisa pues debe incluir como mínimo pues los procedimientos y los registros pertinentes, ¿verdad? Al sistema de gestión. Informes de auditorías previas, eso vieras que ayuda montones porque le dan a uno una idea más o menos de por dónde es que posiblemente estén las oportunidades de mejora y además en las auditorías uno normalmente quiere revisar que lo que había sido auditado antes, que salió como oportunidad de mejora, ya se haya resuelto, ¿verdad? Por ese lado. Hay que tener en cuenta pues el tamaño, la naturaleza, la complejidad de la organización, ¿verdad? Los objetivos, los alcances que se hayan definido. Y básicamente lo que estamos buscando es determinar si el sistema de gestión de esa organización está suficientemente maduro para ser auditado. Ahora bien, tenemos lo que se conoce como el plan de auditoría, que debe incluir pues, objetivos y alcance de la auditoría, las unidades de la organización, las áreas específicas, los procesos que se van a auditar. Hay que establecer los criterios y los documentos de referencia, definir fechas y lugares de las actividades de la auditoría en situ. No es simplemente que voy a llegar a la organización y de ahí, si ese día se me ocurrió ir a un lugar y entrevistar a ciertas personas o revisar ciertos procesos y al otro día se me ocurre algo diferente, pues imagínense lo complicado que va a ser logísticamente para la organización poder darme y suministrarme, ¿verdad?, los espacios y la información que voy a requerir. Entonces, por eso todo esto tiene que estar previamente definido. Eh, las diferentes actividades de la auditoría implican también reuniones con personas, como les decía, específicamente los gerentes, los supervisores, los empleados en los diferentes niveles. Necesito también definir dentro de esta planificación, bueno, en qué momento me voy a reunir con el equipo auditor. Si yo fuera el auditor líder, bueno, defino, no sé, al final del día, de las 3 a las 5 ya nos vamos a reunir todos para ver qué nos encontramos y conversar o discutir las diferentes situaciones que se están presentando como equipo auditor para poder resolverlas y hacer los ajustes que se requieran en la planificación. Es necesario pues también definir funciones y responsabilidades, ¿verdad? O sea, estas reuniones de final del día del equipo de auditores, porque cada uno ha estado en diferentes etapas del proceso, en diferentes actividades. No se trata de que todos, si son dos, tres, cuatro, cinco, estén haciendo lo mismo siempre y estén en los mismos lugares. Más bien la idea es planificar previamente todos esos roles y funciones y, por supuesto, la asignación de recursos específicos a áreas críticas del proceso de auditoría. Es importante que cuando sea necesario, pues incluya la identificación digamos, el representante o la persona contacto con la que voy a estar yo como parte del equipo auditor en comunicación. Lo había mencionado anteriormente, pero aquí lo reafirmo, el idioma de trabajo y el idioma en que se va a redactar el informe de auditoría, los temas que se van a tratar en ese informe, la definición o la planificación previa pues de preparativos logísticos. Por ejemplo, es una empresa que tiene diferentes establecimientos, tal vez no cercanos, sino se tiene que tomar, no sé, un vehículo y hacer un viaje de, no sé, de media hora, de una hora para llegar a cierto local de la empresa que forma parte del alcance. Bueno, todo eso tiene que estar planificado previamente y en general pues cualquier acción de seguimiento que se haga pues tiene que estar en blanco y negro, como dice uno, en papel o algún tipo de soporte, porque ese va a ser como el mapa que se va a seguir durante el día o los días que se van a requerir para hacer la auditoría.
Aquí vemos en esta diapositiva un ejemplo de un formato de plan de auditoría interna, en este caso, donde básicamente lo que se hace es llenar los aspectos mencionados anteriormente. Entonces, hay definido un alcance, un objetivo, los nombres y apellidos de las personas involucradas, también los cargos que tienen estas personas, la documentación de referencia si fuera el caso, las fechas de ejecución, el programa de entrevistas también con información de fechas y personas que van a ser entrevistadas o que han sido entrevistadas, la programación de reuniones, de nuevo con fechas y lugares, y por supuesto, pues la información de quién elabora y quién aprueba el plan de auditoría, en este caso interno, pero es algo muy similar cuando se hace una auditoría externa. Con esto lo que quiero presentarles es que las auditorías no son cosas que se hacen a como se me ocurre a mí en el día a día, sino que todo está previamente planificado y obviamente debe quedar registrado. Con respecto a la asignación de las tareas de los integrantes del equipo auditor, el líder del equipo pues asigna a cada miembro la responsabilidad de auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicas del sistema de gestión. Tal asignación debe tomar en cuenta la necesidad de que haya suficiente independencia. Digamos, si es una auditoría interna y yo voy a auditar un área, pues el auditor líder tiene que asegurarse de que yo esté auditando un área que no es parte de mi trabajo normal, porque entonces ahí estaría siendo juez y parte. Digamos, yo no voy a poner, si fuera el caso, a la recepcionista a auditar el proceso de recepción, ¿verdad? En la empresa, que es donde ella misma trabaja o donde él mismo trabaja, porque estaríamos cayendo en este tema de ser juez y parte en procesos que nosotros manejamos. Más bien, a mí se me tiene que asignar un área diferente a, digamos, a mi ámbito normal de trabajo. Tienen que considerarse también la competencia del equipo auditor, o sea, yo no voy a poner al contador de la empresa a hacer una auditoría de un proceso en planta que la persona no conoce, nunca ha estado, digamos, involucrada en los tiempos, en los movimientos, en las maquinarias, y entonces pues no sería lógico, ¿verdad? Entonces también tengo que estar muy claro con respecto a esta asignación de tareas, de que tengo los suficientes recursos para llevarlas a cabo. Además, podrían hacerse perfectamente cambios en la asignación del trabajo y es algo que se da muchas veces en la planificación. Uno piensa que con un recurso humano en un área específica se va a sacar el trabajo en un tiempo también específico y cuando ya se está dando la auditoría in situ, se está ejecutando como tal, al final del día, pues en estas reuniones del equipo auditor se puede identificar que no, que se requiere más recurso, más personal y se hacen cambios y se dice, bueno, no, mañana fulano ya no vas a estar en este proceso, vas a ayudarle a Mengano para sacar este tema porque está saliendo muchas oportunidades de mejora, se están identificando muchas cosas ahí que no habíamos previsto y necesitamos pues acelerar esto. Y luego hacemos el reajuste para que esto que vas a dejar de hacer mañana se pueda hacer, no sé, al siguiente día. Ahora bien, pues no, los miembros del equipo auditor deben preparar los documentos de trabajo necesarios, como por ejemplo registros o formatos para poder desarrollar la auditoría. Y estas ayudas pueden ser muy variadas, por ejemplo, listas de verificación o planes de muestreo, formularios para registrar información puntual, no sé, por ejemplo, evidencias, hallazgos, registros de reuniones. En general, pues la idea es llevar todas estas herramientas previamente elaboradas para hacer más fácil el levantamiento de la información. Acá vemos un ejemplo del uso de listas de verificación. En este caso, pues tenemos
identificadas muchas ventajas para el uso de este tipo de listas. Por ejemplo, despersonalizan la entrevista con el auditado, o sea, es más profesional, hay ya una claridad, una ruta a seguir. Si yo estoy usando una lista de verificación con preguntas o información que yo requiero, pues entonces la persona auditada siente que hay más orden en el proceso. No es como que le están preguntando una cosa a uno y luego saltan a otra y luego se vuelven a lo primero. Mejoran la administración del tiempo, ¿verdad? O sea, si ya yo tengo una lista de verificación, una lista de chequeo, pues entonces ya yo sé a lo que voy y no pierdo el tiempo en otros temas, levantando información que tal vez ni va a ser necesaria o relevante para el proceso. Y también proporcionan una uniformidad en el proceso. O sea, al yo tener estas listas, si son, digamos, listas que están bien hechas, podría ser que las utilice o las implemente en varias auditorías o en todas las auditorías en esa organización puntual, ya sea cuando es una auditoría interna o externa. Entonces, ya existe pues una forma de trabajo, una forma de recolección de la información que ayuda mucho, sobre todo en las etapas posteriores, donde tengo que procesar esa información. Muy bien, entonces aquí tenemos ya el inicio formal de la auditoría in situ con la reunión de apertura. Y su propósito es pues confirmar el plan de auditoría, aquel en el que hemos venido trabajando antes de iniciar la auditoría formalmente, proporcionar un breve resumen de cómo se van a llevar a cabo las actividades de auditoría, en qué momentos, en qué lugares, confirmar pues los canales de comunicación que se van a estar utilizando durante el tiempo que dure la auditoría y proporcionar pues al auditado la oportunidad de realizar preguntas, consultas o de proponer algún ajuste de último momento, porque pues también tenemos que ver que las organizaciones son dinámicas y aunque se hayan hecho planificaciones, pueden ser que surjan situaciones que en esta reunión de apertura deban ser conocidas, compartidas y hacer los ajustes necesarios. En una reunión de apertura, pues se tienen que considerar una serie de aspectos, como por ejemplo la presentación de los participantes, incluyendo la descripción general de las funciones que van a tener, la confirmación de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría que por alguna razón extraña hayan cambiado de un momento a otro, pues entonces tenerlos claros de que lo que se había planificado es lo que se va a utilizar sobre todo para la identificación de hallazgos. La confirmación de los horarios, del inicio, de los momentos de, no sé, recesos, el almuerzo, las reuniones del equipo auditor al final del día, y cualquier otra disposición pertinente. Los métodos y procedimientos para realizar la auditoría. En algunos casos, en ciertos sectores y para ciertos tipos de auditoría, pues es necesario pues, conversar o por lo menos presentar y mostrar ciertas metodologías de trabajo para que todas las partes interesadas estén enteradas principalmente. Los canales de comunicación formal, ¿verdad? Que, no sé, correos electrónicos o mensajes o conversaciones, si van a ser grabadas, si no van a ser, o sea, cómo van a estar disponibles los momentos, los tiempos, todo eso es parte de la reunión de apertura. Otros puntos a considerar son la confirmación de los recursos e instalaciones que necesita el equipo auditor, sobre todo para sus reuniones, tener, no sé, una salita, en algunos casos pues hasta equipo de cómputo, una pizarra, una mesa de trabajo, cuestiones de ese tipo, la confirmación de los asuntos relacionados con la confidencialidad, ¿verdad? Firmar algún tipo de contrato, de que todo lo que el equipo auditor, sobre todo si es externo, vea dentro de la organización, no va a poder ser compartido, inclusive con la competencia, por ejemplo, de esa organización.
la confirmación de los procedimientos pertinentes al tema de protección personal, de emergencia, de seguridad del equipo auditor, sobre todo si tiene que ir a levantar información a planta, en el caso de que sean organizaciones con procesos productivos de diferente índole, pero sobre todo si son eh, con cierto grado, tienen cierto grado de un nivel de peligro. La confirmación de la disponibilidad de las funciones y la identidad de los guías, de las personas que van a acompañar al equipo auditor o a los miembros, quiénes son, digamos, qué rol van a tener dentro del proceso, que normalmente son los que llevan a los equipos a los diferentes lugares, identifican ciertas personas que son las que van a ser entrevistadas y ayudan y colaboran, digamos, en ese tipo de logística durante la auditoría. Y seguimos con aspectos que hay que considerar en la reunión de apertura. Ven que logísticamente y dentro de la importancia del proceso, aunque es muy puntual al inicio, requiere muchos puntos a considerar. Se va a hablar sobre el método de presentación de la información, incluyendo pues la clasificación de las no conformidades. Se va a tomar en cuenta la información de las condiciones bajo las cuales la auditoría puede darse por terminada, cuándo es que se va a finalizar o qué podría ocurrir para que se termine antes de tiempo, no sé, un evento natural o una situación a nivel, digamos, de información que se requiera y que no exista o que la misma organización no esté dispuesta a brindar. Bueno, entonces todo eso se deja en claro de que podría ser un motivante para terminar la auditoría. También información acerca de cualquier sistema de apelación sobre la realización o las conclusiones de la auditoría, o sea, que la persona o el grupo auditado, la organización, también conozca claramente cómo podría apelar al final del proceso alguna conclusión, alguna situación que consideren que no es adecuada o no es real o no es veraz. Acá muy rápidamente les muestro un ejemplo de una agenda de reunión de apertura en donde se indica la fecha, la hora, el lugar en donde se está dando y los puntos que se van a desarrollar para posteriormente pues comenzar ya con la testificación in situ de las diferentes áreas y procesos. Muy bien, ahora con respecto al tema de la comunicación durante la auditoría es necesario establecer procedimientos. Estos procedimientos van a tener un abordaje específico hacia el equipo auditor para el intercambio de información y para evaluar el progreso de la auditoría. También cuando se reasignan tareas como la que les mencionaba anteriormente, de que se había planificado que un recurso trabajara en un área y luego se requiere pues reasignar a alguien más para apoyar y sacar adelante la tarea, pues todos esos son procesos que deben tener consignada una forma de comunicarlo. Y con respecto digamos, a la otra parte interesada, que es el auditado, pues debe estarse comunicando periódicamente pues, los progresos de la auditoría o cualquier inquietud que se esté dando y debe darse sin demora esa comunicación cuando se encuentran evidencias de que hay un riesgo inmediato, de que hay algo significativo que encontró el equipo auditor que requiere, ¿verdad?, la atención de las personas auditadas o del representante de la organización. Por otro lado, pues hay que definir muy bien el papel de los guías y de los observadores, que era lo que les decía, son los que acompañan el proceso del equipo auditor, pero no forman parte del mismo, ¿verdad? Están ahí para ayudar y por lo tanto no deben interferir o brindar opiniones o de alguna otra manera pues incurrir en alguna acción que genere pues un resultado a favor o en contra de la organización auditada. Aunque normalmente pues estos guías, estos acompañantes son miembros de la organización. Eh,
Hay que establecer muy bien esas responsabilidades de los guías por esa razón, ¿verdad? Para evitar que interfieran negativamente con el proceso. Establecer los contactos y los horarios para las entrevistas y acordar las visitas a las partes específicas de las instalaciones de la organización cuando sean necesarias, ¿verdad? Muchas veces no se había previsto que se iba a tener que realizar pues una visita física a cierta área y eso pues va a tenerse que estar comunicando constantemente. Hay que asegurarse, ¿verdad?, del conocimiento y el respeto de las reglas de protección, de seguridad del equipo auditor, como había dicho anteriormente, esto, sobre todo si tienen que ir a planta. Eh, los guías pues, y observadores son testigos de la auditoría en nombre del auditado, pueden estar informando, ¿verdad?, no sé, al gerente, al dueño de la empresa, cómo se está dando y deben abstenerse de dar declaraciones o de ayudar en la recopilación de la información porque básicamente esa no es su función es nada más de acompañar el proceso. Ok, con respecto a la recopilación y verificación de la información, bueno, existen diferentes formas, herramientas, medios para hacerlo, ¿verdad? O sea, básicamente se puede recopilar mediante muestreo y verificar que la información es pertinente. Solo la información que se puede verificar puede constituirse en evidencia de la auditoría. O sea, si yo estoy en un proceso de estos y veo que pasa algo y, digamos, lo quiero usar como una evidencia para un hallazgo, debo tener claridad como parte del equipo auditor que debo, o sea, eso que vi debe poderse verificar, no es algo como que yo digo, de no, es que a mí me parece que yo vi tal cuestión mal hecha, o yo creo, o yo me imagino, no, o sea, tienen que ser situaciones en donde yo digo, bueno, en este momento o en tal tiempo se dio esta situación, quedó registrado de esta manera, se está dando con esta cierta frecuencia, se tiene, no sé, un documento en donde se dice que se hacen las cosas de una manera, pero a la hora de testificarlo y en el levantamiento de la información se ve que se hace de otra forma. Entonces, o sea, todo tiene que tener sustento, ¿verdad? Para poderlo incluir dentro de las evidencias de la auditoría. Entonces, por eso se dice que toda evidencia de auditoría debe ser registrada. La evidencia se basa en muestras de información que están disponibles y aunque pueda existir cierto grado de incertidumbre dependiendo del tipo de muestra o de evidencia, pues esa incertidumbre debe tratarse de minimizar al máximo. Las fuentes de información son variadas, pueden ser entrevistas con empleados o con otras partes interesadas, observación de actividades, ambiente de trabajo, condiciones, ¿verdad?, que se dan, inclusive hasta de tipo ambiental, documentos, registros, resúmenes de datos, análisis de indicadores de desempeño, información existente sobre los programas y los procedimientos que se utilizan en la actividad, en el proceso, otros informes de auditoría, bases de datos informáticos. O sea, es digamos, bastante amplio las fuentes de información que nos podemos encontrar. Finalmente, con respecto a la realización de las entrevistas, el auditor pues tiene que considerar, ¿verdad?, que tiene que realizar estas entrevistas con personas de diferentes niveles y diferentes funciones, pero que estén adecuados a lo que se está auditando. En aquel ejemplo que les decía, bueno, entrevistar al contador sobre temas de procesos de planta no tiene mucha lógica. Hay que realizarlas en la medida de lo posible dentro de los espacios de trabajo, en los horarios laborales normales, para que sea algo, digamos, más práctico, más vivencial. Ayudar mucho a tranquilizar a la persona que es entrevistada, porque recuerden ustedes, un proceso de auditoría, sobre todo si es externa,
genera mucha ansiedad y normalmente los colaboradores de la empresa y sobre todo a los que les corresponde ser entrevistados o testificados les genera mucha tensión porque pues está esta idea de que si dice algo que no debe ser va a salir en la auditoría o va a ser culpa de él o va a ser culpa de ella. Entonces el equipo auditor, la persona que está haciendo la entrevista, pues tiene que también tener esa capacidad de tranquilizar a la persona y hacerlo ver como que es algo normal y que más bien lo que se busca es identificar oportunidades de mejora, más que errores o problemas serios. Hay que explicar, bueno, cuál es la razón de la entrevista. eh, a la hora de tomar notas, pues indicar, bueno, estoy tomando notas de esta información para que la persona no sienta tampoco como que es un diagnóstico ahí, que todo es secreto y que algo dijo y por eso el entrevistador lo está notando, ¿verdad? Los resultados pues tienen que ser muy puntuales de los procesos de entrevistas, resumidos. Se le puede mostrar a la persona que ha sido entrevistada, vea de esta entrevista, me llevo esto y esto y esto, anoté esto otro, como les digo, o sea, que sea completamente transparente y agradecer, bueno, finalmente agradecerle a la persona por el tiempo, por su participación y por la colaboración que dio durante el proceso. Muy bien, en esta diapositiva tenemos una visión general del proceso de recopilación de la información, desde la identificación de las fuentes hasta finalmente las conclusiones de la auditoría. Acá lo importante, lo que hay que hacer notar es que toda información que es recolectada debe pasar por el filtro de los diferentes criterios de auditoría. O sea, yo la información la recolecto en base a muestras porque no tengo normalmente el tiempo, los recursos para hacer entrevistas a todo el personal de la organización y revisar todos los documentos y todos los registros, sino que yo mediante muestreo estadístico selecciono una muestra que va a ser representativa tanto de las personas que quiero entrevistar como de los documentos y registros que quiero revisar y a partir de los criterios que ya yo preestablecido, pues entonces yo identifico hallazgos. Un ejemplo de este tema de los hallazgos es, por ejemplo, que en un procedimiento me diga que yo o que la organización, digamos, registra en el registro XYZ01, no sé, la materia prima que llega a la empresa. Y cuando yo voy a planta y estoy en ese proceso de recepción de materia prima, observo que los trabajadores no registran nada. O sea que simplemente llegan, toman las cajas y las ponen en bodega y no hay ningún registro de nada, de nada, de nada. Entonces, bueno, ya ahí yo tengo un hallazgo. Un hallazgo basado en qué? En mi criterio. ¿Cuál es el criterio? El procedimiento de recepción de materia prima que dice que hay un registro de la materia prima y yo en la evidencia y en lo que observo a nivel de planta es que no se está registrando nada. Entonces por eso es que surge el hallazgo. Esos hallazgos normalmente al final del día del proceso, el equipo auditor, como les he venido diciendo reiteradamente, se reúne y comparte. Puede ser que yo estaba encargado de ese alcance específico de materia prima y comento, vean, me encontré esto, aquí ya hay una evidencia, hay un hallazgo en este sentido, y puede ser que otro compañero diga, no, mira, yo también me encontré algo similar, yo estaba auditando otro proceso totalmente diferente, en donde el procedimiento dice que debe haber un registro de la información y yo observo que, ven, no, nadie está registrando nada. Entonces, ahí es donde podemos nosotros llevar esas revisiones hacia conclusiones, digamos, sistemáticas de un problema que está pasando en todo, sistémicamente en toda la organización, que es la falta de registros de información. El sistema documental, en teoría, dice que se registra y en la realidad es que el personal posiblemente no está capacitado, no está claro, no está enterado de que tiene que darse ese registro de la información en las diferentes áreas. Muy bien, como he venido señalando, pues hay ciertos procesos en la auditoría cuando estoy realizándola ya específicamente, ya pasó todas las etapas anteriores y ahora estoy en la realización como tal, en donde tengo que tomar en cuenta pues los procesos de entrevista, la selección de los entrevistados, la ejecución, el uso
de listas de chequeo, de guías para esas entrevistas, los procesos de comprobación, sobre todo de verificación y de comprobar eh, digamos que el sistema y los procedimientos sobre todo pues contengan toda la información que deben de contener, el proceso de muestreo, porque recordemos que lo que andamos buscando es que sea una muestra representativa, no que se me ocurrió que voy a entrevistar a 4 gatos y esos 4 gatos no son representativos de las áreas que yo estoy auditando o que voy a tomar, no sé, al azar 4 documentos o 4 registros y resulta que no hay una forma en que yo puedo decir, bueno, realmente hay un componente ahí estadístico detrás de esta selección de la muestra que me asegura que es representativa y los procesos de rastreo de la información y sobre todo el tema de trazabilidad documental. Bueno, muy bien. Dentro de los factores a considerar un poco para retomar este tema de la auditoría ya en la fase in situ, tenemos que considerar el primer contacto. Aquí lo que hacemos es de tener en cuenta que se debe dar una presentación adecuada, pulcra en la manera de vestir del equipo, de auditor, que demuestre, ¿verdad?, que hay un cierto nivel de profesionalismo, o sea, tampoco es vestir totalmente formal, pero no llegar, por ejemplo, no sé, en bermudas o cuestiones de ese tipo que eh, manden un mensaje equivocado. La actitud del equipo pues tiene que ser muy cuidadosa, ¿verdad? Evitar actitudes de autoritarismo, de superioridad, como de, bueno, yo vengo aquí, aquí se tiene que hacer lo que yo quiero que se haga, debe haber una buena comunicación, la conducta, las normas de cortesía, que haya respeto, evitar, por ejemplo, tutear a la gente o familiaridades o chistes o bromas con las personas dentro de la organización que está siendo auditada. Hay que tratar de verdad buscar genuinamente un interés en lo que nos están diciendo las personas, lo que nos están compartiendo, lo que estamos observando, evitar discutir o contradecir o desaprobar, porque realmente, digamos, durante el proceso y la ejecución no es necesario llegar a ese punto, tal vez ya en la reunión de cierre ya puede haber un poquito más de discusión de buen nivel, más de, digamos, profesional, de tipo técnico, pero no caer en la tentación de estar, digamos, irrespetando a la gente o de generar una mala relación con las personas auditadas. Bueno, ya durante la ejecución, que es en la etapa en que finalmente estamos, pues entonces tenemos que mostrar una presentación ordenada, metódica a la hora de desarrollar las actividades, usar las listas de verificación que hemos venido hablando, ¿verdad? Que estén impresas, que no haya que estar corriendo ahí buscando imprimirlas o que se nos pierdan porque las andamos ahí en diferentes carpetas o en diferentes lugares. Tenemos que establecer un buen ritmo, ¿verdad? Adaptarnos a la personalidad de la persona con la que estamos tal vez interactuando. No, digamos, si es una persona un poco más tímida, pues adaptarnos a eso y no acelerarnos y más bien bloquearla, confundirla con nuestra hiperactividad, si fuera el caso. La imagen, ¿verdad? Siempre buscar mostrarse imparcial, evitar tener esa posición como de yo soy el fiscal, yo soy el juez y ustedes todos son culpables hasta que demuestren lo contrario. Dar un reconocimiento o señalar los aspectos positivos cuando sea necesario, ¿verdad? Y basarse pues en hechos comprobables y en evidencias pues admisibles, no bueno, es que a mí me parece o a mí se me ocurre que ustedes están haciendo esto mal, o sea, ni siquiera ese tipo de comentarios uno debería realizarlos en el proceso de ejecución de la auditoría. Ser empático, ¿verdad? Generar un ambiente ahí de diálogo. Muchas veces, si se requiere cierta información y por alguna razón no se está encontrando la información o se tiene problemas
para hacerlas llegar a nuestras manos, pues tampoco generar un ambiente de estrés o de, bueno, qué barbaridad, pedí este dato hace una hora y no me lo han dado y qué es lo que está pasando. Pues, tratar de pues comprender que muchas veces de lo que quiere el auditado es salir bien y si por alguna razón no está entregando lo solicitado, pues dar los espacios y ser considerado en ese sentido. Eso implica, de verdad, o sea, transmitir ese sentimiento de seguridad, establecer los diálogos necesarios, enmarcados pues en las reglas del juego de las etapas anteriores, sobre todo en lo que se había considerado en la reunión de apertura. Y pues con respecto al bloqueo, normalmente lo que se busca es evitar pues la toma exagerada de datos sobre, digamos, las desviaciones. O sea, si se encuentra algo que no está funcionando bien, pues ya con una evidencia, con un dato, con algo que nos pueda respaldar lo que finalmente va a ser un hallazgo es más que suficiente, ¿verdad? No ensañarse y seguir buscando, estar preguntando como dice uno vulgarmente, atarantar a las personas auditadas, porque eso puede generar más bien temor y ponernos en una posición ahí de un mal ambiente durante el proceso de auditoría. Con respecto a las técnicas de auditoría, tenemos una que es, digamos, muy utilizada, que se llama control de procesos. Básicamente en esta técnica lo que se hace es verificar si se sigue la secuencia especificada de operaciones, si están las firmas en donde tienen que estar colocadas, digamos, ya sea en un procedimiento o un registro. Para eso pues es necesario revisar los documentos y evaluar si se está cumpliendo con las especificaciones, con las instrucciones dadas. Otra técnica muy usada es la revisión documental en el sentido de verificar que cada paso de lo que se describe en el procedimiento es lo que se ejecuta en la realidad. Hay que verificar, bueno, que en el caso de los registros todos los espacios estén llenados, estén firmados, estén fechados. Verificar también, ¿verdad?, si se están usando las versiones vigentes y no versiones anteriores. Lo de las correcciones que estén hechas a mano, con las iniciales de la persona que haya hecho la corrección, que no hayan borrado datos o usado, digamos, corrector, porque entonces al final no sabemos si realmente los datos fueron tomados como tenían que ser tomados para su utilización. Eh, Revisar la parte de archivo, cómo se está archivando la información. Eso es un sistema digital igual, digamos, en las carpetas, con las protecciones y controles adecuados. Por muestreo, pues revisar una muestra representativa de los documentos, como había mencionado en algún momento. En ese sentido, en el tema del muestreo, y para ir un poquito más profundo, pues recuerden que lo que se busca aquí es determinar si se están siguiendo o no los requisitos del sistema y a la hora de seleccionar, pues las muestras, estas tienen que ser representativas y la representatividad está vinculada a la probabilidad. O sea, yo tengo una probabilidad de selección de, digamos, elementos para una muestra y con esa probabilidad yo también a la hora de identificar no conformidades puedo respaldar que esas no conformidades también son representativas de toda la selección de documentos que hice. Aquí vemos pues en la imagen, digamos, una cantidad de muestras de 1 a 4, las probabilidades que hay en relación a yo poder, o sea, qué tan representativa es esa muestra de yo poder encontrar algún dato para una oportunidad de mejora. Entonces, en el ejemplo, bueno, si yo tomo de un conjunto de registros solo una muestra, solo un registro, pues entonces voy a tener una probabilidad del 50% de encontrar o no encontrar oportunidades de mejora en la forma en cómo fue registrada la información en ese registro.
Normalmente cuando ya yo llego a 7 elementos muestrales, entonces ya yo me aseguro de que obviamente pues tenga mayor representatividad. Eso también tiene que estar relacionado a la cantidad de registro. No es lo mismo que yo tome 7 ejemplos o 7 muestras de un, no sé, un archivo que tiene 10 registros y tomo 7, pues obviamente estoy tomando un porcentaje bastante alto y probabilísticamente todavía mucho mayor a que si el archivero tiene, no sé, 1000 registros. Entonces, estos elementos son básicamente aspectos que hay que considerar, ¿verdad? La cantidad de registros o la cantidad de documentos y luego la parte probabilística. Eh, Vamos a ver ciertas estrategias que uno puede seguir en este caso a la hora de la selección de las muestras es, por ejemplo, no pedir los documentos típicos, ¿verdad? Que uno sabe que normalmente son los que se están, digamos, se les pone más atención. Antes, cuando teníamos este tema de tener un manual de calidad, pues entonces, obviamente, el manual de calidad si lo pedíamos, era un documento que iba a estar muy bien, con pocas, no sé, observaciones o recomendaciones, porque pues, era un documento típico que las organizaciones tienden a cuidar mucho, más que es, digamos, la cara del sistema y se comparte o se muestra. Entonces, uno lo que busca son, no sé, si uno observa que es una organización que subcontrata ciertas actividades para poder desarrollar sus productos o sus servicios, pues entonces uno va sobre esos temas, o sea, sobre documentos que de alguna u otra forma nos pueden orientar o acercar a la realidad de lo que está ocurriendo. Es importante, bueno, comparar, ¿verdad? Las versiones, si está usando, digamos, la versión número 3, bueno, ¿cuál es la versión número 2? Muéstrenmela a ver qué fue lo que cambió acá. Eh, Igual con los registros, muéstrenme cierta cantidad de registros para ver cómo es que se están trabajando. Algo que uno se encuentra típicamente y lo hace uno sospechar en un proceso de auditoría es que todos los registros están llenados por la misma persona, que no tienen tachones, que no tienen correcciones con este tema de poner las iniciales de la persona que hizo la corrección. Entonces ya uno lo hace suponer y suele pasar que días antes de la auditoría ponen a una persona, tal vez la que tiene la letra más bonita, a pasar todos los registros para que se vean bien bonitos y bien claritos. Y eso a uno como auditor le genera la sospecha y lo puede plantear. O sea, los registros están perfectos, están nítidos, tienen la misma letra en todos los registros de toda la organización. ¿Qué pasó acá? No, enséñame los originales, o sea, porque a mí lo que me interesa es ver cómo están gestionando el día a día y no la belleza, ¿verdad?, de registros ahí súper pulcros, impolutos que me están mostrando en este momento. Si son, digamos, carpetas físicas, pues yo lo que puedo hacer es tomar, no sé, un registro del inicio, un registro del medio y un registro del final, ¿verdad? Porque también suele pasar que los mejores registros, entre comillas, por así decirlo, están al inicio y los más descuidadillos están al final. Entonces uno es mejor seleccionar de diferentes puntos y revisar a ver qué es lo que se encuentra. Hay que hacer análisis en diferentes etapas del proceso, ¿verdad? No solamente en las finales o en las iniciales, sino al igual que con los registros físicos o en las gavetas en donde estén, yo tengo que ver, bueno, este proceso tiene 7 etapas. Bueno, voy a revisar la primera etapa, la etapa número 3 y la etapa número 6 para ver un poquito de todo, seleccionar de todo un poco. Tenemos también otra técnica que se llama de punto profundo. Entonces ahí lo que uno hace normalmente es seleccionar un área o un producto que aparentemente, no sé, por revisiones documentales que se hacen antes del proceso in situ de auditoría, yo sé que es un punto débil o que es un punto, ¿verdad?, de muy dinámico. Entonces me voy y hago la auditoría ahí específicamente porque sé que es un eslabón débil, digamos, de la cadena
Me concentro también mucho en la parte técnica, si fuera el caso. Y eso, digamos, va a poner de manifiesto si existe, digamos, todavía debilidad o si hay sensibilidad en esa etapa del sistema de gestión. Otra técnica es la de seguimiento. Y esa básicamente es comenzar ya sea al principio o al final del proceso y ir a todos los procedimientos o a los registros y revisarlos y seguir la cadena de transacciones de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante para ver que sea trazable en los dos sentidos, ¿verdad? Que no haya información perdida o información que no sea, digamos, lógica dentro de las diferentes secuencias, tanto en la dirección de inicio al final como del final hacia atrás. Ahora, con respecto y para profundizar en el tema de la generación de los hallazgos de la auditoría, es importante considerar varias cosas. O sea, pueden indicar tanto conformidad como no conformidad, ¿verdad? Un hallazgo no tiene que ser siempre negativo. O sea, recuerden que los procesos de auditoría también deben resaltar lo que se está haciendo muy bien. Y si no se está haciendo bien, pues entonces hay señalar la oportunidad de mejora. Las no conformidades y las evidencias que apoyan todos estos hallazgos deben registrarse, también lo he mencionado en varias ocasiones. Y el registro de las no conformidades, pues cuando encontramos algo que es grave, una irregularidad grave, pues hay que informarlo inmediatamente al auditado. Todas las no conformidades tienen que estar documentadas, o sea, recuerden que de esto yo tengo que dejar evidencia y esas mismas no conformidades pueden inclusive clasificarse, no sé, en menores, mayores, más sensibles o más inmediatas o menos frecuentes o más frecuentes. Deben revisarse con el auditado y las afirmaciones basadas en evidencias objetivas y toda la información completa, pues es parte de lo que esperamos, pues, eh, aportar dentro de esta fase de generación de hallazgos. Si existen, digamos, dudas o opiniones divergentes, que es la manera, digamos, técnica como se suelen nombrar cuando estamos hablando de sistemas de gestión, pues obviamente estas evidencias que encontramos tienen que estar ahí disponibles para acompañar el proceso y ese registro tiene que ser unequívoco, ¿verdad? O sea, yo tengo que igual a como me voy encontrando las evidencias, tener algún tipo de sistema de codificación que me permita nombrarlas, llamarlas, enumerarlas a la hora de que yo genero pues la alerta o la no conformidad. Ahora sí, para ejemplificar un poco lo que he venido comentando anteriormente, entonces vamos a poner atención en el tema de la redacción de esos no conformidades basados en los hallazgos. Básicamente tenemos en la estructura dos componentes, los hechos encontrados o las evidencias que conforman los hallazgos y una relación entre los párrafos y los requisitos con el documento de referencia, que en este caso pueden ser, no sé, una norma, un procedimiento, ¿verdad? Que esto genéricamente uno le llama los criterios de auditoría. Entonces, vean en el ejemplo en la diapositiva, yo pongo uno en donde dice que los proveedores no han sido seleccionados en función de su capacidad para cumplir los requisitos especificados, según lo establecido en el procedimiento ABC versión 3, incumpliendo el apartado 5.6 de la norma. Entonces ven que esta estructura es muy sencilla, pero muy clara en el sentido, ¿cuál fue el hecho encontrado? Bueno, que los proveedores que se seleccionaron para X o Y proceso no tienen o no demuestran o no cumplen con ciertos requisitos que se especificaron. Eso es porque yo en el criterio tengo especificados los requisitos y en la evidencia yo me encuentro que esos proveedores ni siquiera pues, fueron evaluados o no tienen, digamos, brindan productos o materias primas que no tienen características adecuadas para un proceso, para un servicio en específico. Tal vez porque además de ser auditor, tengo la función de ser experto técnico en una materia y yo digo, no, esto, o sea, en este proceso jamás
poder utilizar esa materia prima con esas características. Bueno, entonces, si mi procedimiento, que además es el criterio, me dice que tiene que tener ciertas características y cierta capacidad, yo estoy viendo acá que eso no se está cumpliendo. Entonces, ¿en qué se basa? Bueno, en lo que dice el procedimiento, que en este caso hipotético es el ABC versión 3, y también un debe de la norma que está en el punto 5.6 de la norma X en la que se esté, digamos, certificando o certificado o acreditado la organización. Entonces, es muy directo, es muy claro. Vean que no habla ahí de, bueno, se supone que, o sería deseable, o no, no, o sea, puntual a lo que encontramos y su relación con la norma y el procedimiento específico. Aquí vemos, por ejemplo, un formato para el registro de no conformidades que se utiliza normalmente en auditorías internas. Observamos información donde ponemos los auditores, el área auditada, quién es la persona responsable de esa área que está siendo auditada, la no conformidad, o el número de no conformidad que se encuentra, la descripción, y sobre todo pues para posterior, digamos después del análisis de identificar qué fue lo que pasó, entonces este formato tiene espacios para colocar cuál fue la acción o acciones correctivas propuestas, o sea, una descripción, cuándo inicia, cuándo finaliza, y otros elementos relacionados a lo que se busca, que es finalmente mejorar lo que se encuentra que no está, digamos, cumpliendo. Muy bien, ya en la última etapa del proceso de auditoría, el equipo de auditor pues se reúne para conformar cuáles son las conclusiones antes de compartirlas en la reunión de cierre. Entonces, esto es algo que se puede hacer de manera, digamos, diaria al final del día para revisar hallazgos frente a los objetivos de la auditoría, acordar, bueno, cómo redactar y cuáles son las conclusiones del proceso, preparar recomendaciones si fuera, digamos, especificado dentro de los objetivos de la auditoría. Normalmente esto es en el caso de auditorías internas. Cuando es externa no se suelen dar recomendaciones a la organización porque, bueno, eso le corresponde hacer el análisis a la organización como tal. eh, Comentar el seguimiento si estuviera también incluido dentro del plan de auditoría y específicamente las conclusiones pueden traer aspectos tales como, por ejemplo, el grado de conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la auditoría, la eficacia en la implementación o el mantenimiento o mejora del sistema de gestión a partir de los hallazgos encontrados, la capacidad del proceso de revisión por parte de la dirección para asegurar una idoneidad, una adecuación o una eficacia y mejora del sistema de gestión, sobre todo pues con las nuevas versiones en donde la alta dirección tiene un papel fundamental por todo este tema de liderazgo. Se identifica también si los objetivos de la auditoría eh, digamos, han logrado, han identificado mejoras a realizar, eh, si existen, digamos, aspectos de relaciones comerciales, de certificación o de registro de actividades futuras de auditoría, todo esto en forma de recomendaciones que deben estar estipuladas desde la planificación inicial. Y ya casi que finalmente en la revisión digamos, en la realización de la reunión de cierre con, digamos, el personal representante de la organización, es importante, bueno, tomar en consideración aspectos como que pues, la reunión la lidera, valga la redundancia, el líder del equipo auditor. Se presentan todos los hallazgos, las conclusiones, como dije, pues participa el cliente, las partes interesadas, sobre todo que recibieron esa auditoría, los auditados o los representantes de esto.
se discuten y se resuelven pues, cualquier situación divergente con respecto a los hallazgos, que mire que eso no es así o que eso no es de esta manera o que no se dio de esta forma. Bueno, entonces todo eso, ¿verdad? Se conversa, se discuten, se tratan de resolver esas desavenencias o esos puntos de vista. Y si no se logran resolver, pues entonces se registran ambas opiniones, tanto lo que dice el equipo auditor como lo que afirman el equipo, bueno, más bien las personas que fueron auditadas o la organización que fue auditada. Si fuera el caso, pues se presentan recomendaciones para la mejora, ¿verdad? Se reconoce también lo que es positivo, eso es muy importante. Normalmente en estas reuniones se arranca con lo positivo y luego ya se pasa a la contraparte, que no se hablan de cosas negativas, más bien se suele trabajar desde el punto de vista de oportunidades para mejorar, para madurar el sistema. Con respecto a las auditorías internas, sobre todo en pequeñas organizaciones, simplemente pues, puede consistir esta reunión de cierre en comunicar los hallazgos y las conclusiones, no se hace mayor, digamos, abordaje a otros aspectos. Y en otras situaciones, pues la reunión, digamos, cuando son ya reuniones externas, con organizaciones de cierto tamaño, pues entonces la reunión es más formal, se levantan actas, se toma, no sé, un registro de asistencia, eh, los aspectos, digamos, que se suelen tratar, ya sea en una u otro tipo de auditoría, interna o externa, a nivel de reunión de cierre, pues entonces se hace una introducción, se agradece el equipo auditor a través del auditor líder, agradece pues la apertura de la organización, se repasa el tema de lo que fue el propósito, el alcance de la auditoría, se mencionan pues los procedimientos de selección de la muestra, se hace un pequeño resumen, ¿verdad?, de cómo transcurrió la auditoría. Se informan ya específicamente las no conformidades y, digamos, las aclaraciones que se tienen al respecto. Se deja claro pues cuál es la fecha de, digamos, de realización de la auditoría y del documento de auditoría como tal. Finalmente pues se entrega esa información para que sea ya revisada por parte de las personas que recibieron el proceso de auditoría obviamente pues que van a utilizar como base para plantear las mejoras. Con respecto a la preparación del informe, que digamos puede entregarse en la reunión de cierre o podría usualmente darse algunas horas más o inclusive días, que no se suele dar muchos días porque esto requiere pues información muy fresca, muy puntual y normalmente pues ese rol le toca a el líder del equipo auditor, pues, que es el que finalmente lo prepara el informe. Eh, Ese informe pues tiene que ser muy concreto, ¿verdad? Dar un registro completo de la auditoría, tiene que estar muy conciso, muy preciso, muy claro. Va a contener, por ejemplo, los objetivos, el alcance, los criterios de la auditoría, la identificación del cliente, quién fue el líder, los miembros del equipo auditor, las fechas y lugares donde se llevaron a cabo las actividades de auditoría in situ, los hallazgos, las conclusiones. Eh, Otros aspectos como por ejemplo se pueden integrar el plan de auditoría, la lista de representantes del auditado, o sea, la lista de personas que fueron también entrevistadas, la confirmación de cumplimiento y de no cumplimiento dentro de lo que se había establecido como parte de los criterios, las áreas que no fueron cubiertas, las situaciones que digamos, no estaban esperadas, las opiniones divergentes que se dieron, digamos, en la reunión de cierre y que tal vez no se han resuelto, las recomendaciones de mejora, eh,
digamos, registros, no sé, fotográficos, evidencia documental, bueno, todos los elementos que fueron parte de la auditoría, pues se conservan en ese informe que, insisto, pueden ser que, digamos, la práctica que se da ahora es que en estas reuniones diarias, al final del día, el equipo auditor va elaborando ya el informe y ya tiene, digamos, un informe bastante terminado, bastante acabado cuando se da la reunión de cierre. Antes se solía dar un poquito más de tiempo, algunas horas o inclusive días, pero esa es una práctica que se ha ido eliminando. Lo importante con todo esto es que se eviten juicios de valor en el informe, en la redacción, meter, no sé, comentarios que no sean relevantes, eh, que, digamos, no se incluyan, por ejemplo, elementos que vayan a ser útiles para que la organización los pueda mejorar. Y básicamente, pues esos son, digamos, los temas más relevantes de un informe de este tipo. Inclusive, pues tenemos la norma 19.011 que menciona algunos aspectos relativos a la estructura y al contenido del informe. Acá en esta diapositiva les muestro un ejemplo de un informe de auditoría interna. Vean que a veces uno piensa en los informes como un documento escrito en prosa, con mucha información, casi como si fuera un libro. Y en realidad estos formatos le ayudan a uno, digamos, a puntualizar mucho la información, ¿verdad? O sea, colocar información como el código, la fecha, el área, los documentos que fueron auditados, el resumen, digamos, general de lo encontrado, las evidencias observadas, algunos requisitos y acciones, firmas, fechas y bueno, la redacción esta que hemos visto de las no conformidades que hacen que a través de formatos como estos sea muy puntual, muy rápido encontrar la información, ubicarla y sobre todo después para la organización ejecutar acciones de mejora. Bueno, con respecto a la aprobación y distribución del informe, este debe emitirse en el periodo de tiempo pues acordado, debe estar fechado, revisado, aprobado según los procedimientos que enmarcaron la auditoría. El informe es propiedad del cliente, digamos, de la organización que pasó por la auditoría y debe distribuirse solo a receptores designados por este. O sea, normalmente pues es el gerente o el dueño o el representante legal de la empresa el que recibe este informe y este a su vez pues lo distribuye o lo entrega a, digamos, personas dentro de la organización que tienen la formación, es posiblemente, no sé, un gestor del sistema o, digamos, gerentes de área o de las áreas, en este caso, que fueron auditadas, para que tomen las consideraciones necesarias y ejecuten las modificaciones que se tengan que ejecutar. Obviamente, pues los miembros del equipo auditor en específico, pues deben haber firmado también, como dije, en algún momento algún tipo de contrato o documento que asegure la confidencialidad, porque muchas veces no se encuentran cosas menores, son tal vez hallazgos y no conformidades mayores o muy importantes que pueden de una u otra manera, si no son resueltos adecuadamente por la organización, poner en tela de duda su prestigio o inclusive la calidad de sus actividades y sus procesos. Entonces, si son auditores externos, pues yo como auditado necesito asegurarme de que esto no va a ser conocido en otras latitudes, por decirlo de alguna manera. Cuando ya todas las actividades descritas en el plan de auditoría se hayan realizado y el informe pues ha sido aprobado y distribuido, pues los documentos de auditoría se van a conservar o se van a destruir de acuerdo con los procedimientos específicos o de acuerdo, digamos, con las partes interesadas o de acuerdo con algún requisito legal o reglamentario pues contractual.
Salvo que sea requerido por ley, digamos, el contenido de estos documentos no deben revelarse sin la aprobación explícita del cliente. Y cuando sea apropiado, pues se dispondrá de una u otra manera de esta documentación, ya sea para ser destruida o para ser almacenada por X cantidad de tiempo. Ya como punto final de este proceso, entonces tenemos las actividades de seguimiento que implican pues acciones correctivas o de mejora aplicables. Esas son decididas a lo interno de la organización, de las personas auditadas. Esta etapa no necesariamente se considera parte de la auditoría, pero sí el ente que entrega la certificación o la acreditación, esa tercera parte, sí debe darle un seguimiento a las actividades de seguimiento, valga la redundancia, o sea, de confirmar que el sistema mejoró a partir de los procesos de auditoría, tanto internas como externas, que se estén llevando a cabo. Se debe mantener pues un informe, un registro que permita pues verificar la implementación y la eficacia de las actividades de seguimiento. Y en el programa de auditoría, digamos, del siguiente ciclo, debe considerarse el revisar, digamos, la correcta implantación de lo que se propuso mejorar la organización a partir del informe del año anterior, por decirlo de alguna otra manera, para que la misma auditoría sea parte de un proceso de mejora continua. Entonces, normalmente las auditorías recogen o revisan lo que se debió haber mejorado de auditorías anteriores. Y a su vez, pues cuando dejan evidencia de cosas que deben mejorarse, pues el siguiente año retomará esos aspectos.